Muy buenas tardes. Estamos grabando el segundo video sobre el diluvio universal, sobre el tratado del diluvio universal. En esta ocasión sigo trabajando la introducción, apenas la introducción. ¿Por qué? Porque tengo que poner todos los preámbulos científicos, teóricos, metodológicos, para llegar a acercarnos a la verdad. Estamos en una discusión muy fuerte con la ciencia hegemónica dominante, basada sobre todo en el idealismo o en el empirismo, o en la combinación de ambos. Pero finalmente hay mucho relativismo en la ciencia dominante y mucho de empirismo, mucho de ideología. Vamos pues a trabajar de ahora en adelante estos elementos. Ahora en este voy a ver todas las contradicciones que hay o las falacias que hay en el relativismo y en el empirismo, para ir construyendo hipótesis y teorías que se acerquen a la verdad, para construir realmente la base científica en la que digo que está construido el hecho del diluvio universal. Muchas gracias. La ciencia dominante es el naturalismo, el empirismo, el uniformismo y el relativismo. O sea, son varias posturas muy importantes que dominan la ciencia. Veamos cuáles son sus contradicciones. Las falacias naturalistas, empiristas y o relativistas. El relativismo es la cosmovisión del materialista y del naturalista. Veamos estas falacias. En primer lugar, el relativismo se refuta a sí mismo. Es una autorrefutación. Una doctrina que se refuta a sí misma si su verdad implica su falsedad. El relativismo afirma que el valor de verdad de un enunciado siempre es relativo a algún punto de vista particular. Esto implica que la misma afirmación puede ser tanto verdadera como falsa. El segundo argumento contra el relativismo es que él necesita usar absolutos. El relativismo sostiene que el conocimiento carece de una validez absoluta universal y solo es válido según el contexto. El relativismo absoluto es una postura filosófica que sostiene que nada es absoluto, todo es relativo. En consecuencia, no tenemos verdades, sino interpretaciones subjetivas de las cosas. Y eso lo consideran absoluto. Si todas las opiniones son verdaderas, entonces necesariamente se cae en una contradicción. Una cosa cualquiera puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esto es absolutamente absurdo. Una creencia no se prueba a sí misma. Si yo creo algo, no es prueba de nada. Una creencia u opinión es una afirmación que se sostiene en la expectativa de que es cierta, es decir, corresponde a la realidad. Esa expectativa de correspondencia no es una prueba en favor de la opinión sostenida. No es fácil encontrar la verdad. Las verdades no son conocidas de inmediato. Algunas de ellas toman tiempo, tardan en ser descubiertas, lo que significa que el no conocerlas no significa que no existan. El relativismo cultural se contradice a sí mismo. Es un criterio absurdo. Si todo es permitido, si cada quien puede pensar lo que quiera, si cada cultura es buena en sí misma o en lo que piensa cada cultura, entonces no hay signo de comparación. Y al no haber comparación, no hay ciencia. Y por tanto, no hay avance y no hay criterios de superación constante. Entonces, el criterio cierto o falso entre lo bueno y lo malo, todo depende de la percepción de las personas. Otro absurdo. No es lo mismo variación que relatividad. Un mismo principio invariable puede tener variaciones de aplicación o interpretación, pero eso no implica que el principio sea relativo. 3 fallas fatales de relativismo moral y cultural. Si todas las creencias son aceptables, entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que sirve? ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Si la moralidad está determinada por las creencias culturales y sus prácticas, la verdad y la moral dependerán del número de personas que crean en algo. Si todas las culturas son igualmente buenas, entonces se llega a las conclusiones absurdas, como considerar deseables y positivas costumbres como
esclavitud, sacrificios humanos, etcétera, etcétera. El que crea algo sobre algún objeto o sobre la realidad no cambia esa realidad ni la naturaleza del objeto. La realidad no cambia por causa del acto de mediación de voluntad. Se legitima el uso arbitrario de la autoridad y de la fuerza. No hay posibilidad de cambio y de mejora. La consecuencia de esto es vital. Se justifica y valida lo que sea que se crea y haga en una sociedad. Es decir, se da legitimidad y continuidad a formas absurdas de gobierno y prácticas crueles existentes, sean las que sean. Y el relativismo socava la libertad. Crea una impresión paradójica. Quien lo sostiene pretende estar siendo liberado de la tiranía de los absolutos, a los que considera como opresores de su libertad, y finalmente cae en la dictadura de la relatividad. Finalmente, el relativismo es otra moral. Presume que está por encima de la moral para imponer la propia moral del relativismo. Este estándar moral del relativista es en sí mismo un principio absoluto que son los que el relativista combate. Al combatir los valores absolutos, el relativista termina creando uno de ellos, su propia visión de la realidad. La consecuencia final es que la ciencia no tiene sentido en un universo casual, en un universo relativista. Solamente tiene sentido cuando reconozco que existe la verdad y que la puedo encontrar y buscar. Eso es la ciencia. La ciencia no se basa por impresiones personales o colectivas. Se basa en hechos y datos y en interpretación lógica de los resultados. Ahora quiero hablar de la contraparte del relativismo, que es totalmente idealista, y hablar del empirismo, que es totalmente materialista. Es una concepción del mundo según la cual no hay otra realidad que la material, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo. Esto lo critica terriblemente Alexis de Tocqueville. Trata el tema. El materialismo en todas las naciones es una enfermedad peligrosa del espíritu humano. El autor asigna un significado. Esas malignas teorías que tienden a hacer creer que todo perece con el cuerpo. Teilhard de Chardin explicó: no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. El empirismo tiene sus propias contradicciones. Por ejemplo, dice, todas las cosas deben ser probadas por observación empírica. Si no se pueden observar o probarlas, no debes creerlas. ¿Cómo puedo saber que esta declaración es verdad si no puedo observarla o probarla? Nadie ha observado todas las afirmaciones. Es en sí misma una declaración abstracta. Así que, dentro de su misma lógica, hay una contradicción. Por tanto, está mal desde el principio. La ciencia se basa en los datos de la materia y la interpretación matemática y lógica. Nosotros, cuando queremos hacer ciencia, no inventamos, no imaginamos, no decimos esto es lo que siento. Se comprueba con los hechos y se interpreta de acuerdo a la razón lógica, matemática y filosófica, a la lógica. Entonces, queremos en este tratado hacer ciencia, no ideología, no relativismo, no empirismo, sino ciencia, ciencia auténtica y verdadera. Si algo estuviera incorrecto, por favor, háganoslo saber, porque no se trata de descalificar, sino de profundizar y llegar a una aproximación lo más exacta posible a la verdad. En este segundo video del Tratado del Diluvio Universal, he tratado de poner las bases que significa la ciencia para este estudio. Entonces, en este estudio descarté el relativismo y el empirismo. Y seguiré profundizando todavía en los preámbulos filosóficos, teóricos, lógicos, para poder llegar después ya a los hechos, a la presentación de las teorías y las hipótesis que explican el diluvio universal.
Muchas gracias, estén atentos, estamos empezando.